Hola Fernando, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Bien, Martín. me gustaría para que, bueno, de forma personal, para que no te conoce, que te presentes, ¿sí? Bueno, soy el doctor Fernando Naclerio. Actualmente trabajo en la Universidad de Greenwich en el Reino Unido. Soy catedrático en entrenamiento de la fuerza y nutrición deportiva. Dirijo el Centro de Actividad Física y Rehabilitación que he creado yo mismo en la Universidad de Greenwich hace 2 años. Em, Originalmente mi primera titulación la obtuve en la Universidad de La Plata en Argentina. Posteriormente obtuve la licenciatura en Ciencia del Deporte en España en el año 2002. Y bueno, hice el doctorado también en España. Fui graduado en la Universidad de León y me he dedicado al entrenamiento con especial referencia al entrenamiento de fuerza y a la nutrición deportiva durante muchos años. He trabajado, tengo mucha más experiencia como entrenador y como nutricionista que como catedrático o como profesor de la universidad, donde a pesar de haber trabajado en la Universidad de La Plata en Argentina desde los años 85 al 90, igual eso era como un segundo o tercer trabajo porque realmente mi principal trabajo era como entrenador de judo, ¿no? Entonces, realmente me empecé a dedicar a la enseñanza universitaria a partir de que obtuve la tesis doctoral en el año 2005 en la Universidad Europea de Madrid, y hasta ese año, inclusive hasta el año 2010, el trabajo que realizaba era 50% en la universidad y 50% entrenando gente. En los últimos años recién he comenzado a dedicarme casi exclusivamente a la enseñanza universitaria y a la investigación. O sea que tengo un perfil con muchos antecedentes, pero sobre todo muchos más años como entrenador que como investigador, ¿no? Que es lo que a veces la gente critica a los que nos dedicamos a la investigación, que no tienen experiencia, lo cual comparto. En mi caso es posiblemente uno de los pocos casos que es al revés, aunque tengo cubiertas las dos áreas, creo que bastante bien. Buena combinación, Fernando. Bueno, ¿comenzamos o...? Sí, ya puedes Bueno, comenzar. bueno, desde ya muchas gracias Martín por haber contado conmigo para este seminario. El seminario es sobre entrenamiento de fuerza, considerando también los aspectos de evaluación de la fuerza, y finalizaremos con una cobertura, con una combinación e integración del entrenamiento de fuerza con los aspectos nutricionales. En la primera parte del seminario voy a hablar o voy a desarrollar la parte de evaluaciones y control del entrenamiento, para luego entrar en mi propuesta cómo el entrenamiento de fuerza se debe diseñar y la metodología que aplico para diseñar los entrenamientos de fuerza y para controlarlos. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que como dice la transparencia, se relaciona al entrenamiento y control de la fuerza. Voy a tener algunas transparencias en inglés, aunque he desarrollado y he traducido muchas de las transparencias al español, aunque algunas las he dejado en inglés porque son muy claras y las pueden seguir perfectamente. La fuerza es una capacidad neuromuscular que depende de una activación neural y la consecuente activación de la masa muscular, que implica. Entonces, el entrenamiento de la fuerza nos va a llevar a aumentar nuestro rendimiento, y el aumento del rendimiento y la mejora del rendimiento va a ser controlada y monitoreada por diferentes formas que se han implementado desde hace muchísimos años y que actualmente se implementan. La fuerza va a valorarse en muchos de los recientes estudios realizados, recientes estudios, digamos, en muchos de los recientes estudios, pero muchos estudios anteriores. Esta curva fuerza-velocidad es de un libro muy antiguo, creo que es de Astran. Entonces, vemos que cubre desde los movimientos que se hacen con una actividad muscular excéntrica, es decir, cuando el músculo se alarga, aunque quiera aplicar tensión, cualquier músculo que quiera aplicar tensión, que quiera que activemos la masa muscular para generar fuerza, va a tender siempre al acortamiento. Pero lo que sucede es que cuando la carga es muy elevada,
el músculo en que quiera cortarse, la carga que de oposición es muy muy elevada, que supera la fuerza máxima del músculo, lo va a extender, pero el músculo va a ser activado para cortarse, pero igual lo podemos extender. Por eso la fuerza máxima excéntrica siempre va a ser significativamente más elevada que la fuerza máxima concéntrica, que es cuando el músculo se acorta y supera la resistencia a vencer. ¿Cuánto es la fuerza máxima excéntrica más grande que la concéntrica? Pues va muy bien. Entonces, para resumir, vamos a encontrarnos con este tipo de metodología y procedimientos a la hora de desarrollar los test de fuerza. Por ejemplo, tenemos los test directos, que son aquellos test que miden directamente el 1RM. Es decir, es un test, el típico test de 1RM, que ahora lo vamos a repasar, en el cual la persona llega a mover un peso máximo en una única repetición. Entonces, esto es una metodología que yo propongo en uno de los artículos del libro que he publicado. He citado el libro de Panamericana del 2011, pero está publicado también en el 2005. Aquí en el vídeo vemos cómo este atleta que entrenó conmigo bastantes años hace un RM en press de banca. Es decir, van a ver que él baja, toca, sube, no se le ayuda, termina. Aquí tenemos las ecuaciones más recomendadas en la literatura, que han sido publicadas en el artículo de Les Sueur en el año 97, también Reino en el 2006, que luego recomienda algunas combinaciones de fórmula. El de la fórmula de Bricky, que es muy conocida, se utiliza, esta es la fórmula. No se preocupen por esto, porque luego está en el Excel, que yo, si no se lo pasé, se lo voy a pasar a Martín, entonces no hay problema. Es una correlación lineal. El rango de repeticiones máximo estimado para esta fórmula son 10. Estas repeticiones que están aquí en esta columna implican que si hacemos 12, por ejemplo, 15 o 18 con la fórmula de Epley, quiere decir que vamos perdiendo precisión en la fórmula, nada más que eso. Aquí tenemos cómo utilizamos la velocidad de movimiento para controlar el rendimiento. Fíjense que, aunque ahora voy a explicar los tests, en el test 1, aquí hicimos un test de 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 7 series, ven los puntitos azules, posiblemente en el verde hayan 8 y aquí 8 también, porque a veces el test se puede acortar o alargar según como la persona responda, porque llego al máximo, pero resulta que hace 2, entonces, bueno, lo dejo descansar y agrego otra serie más, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Es decir, podemos hacer la línea de regresión entre peso y percepción con dos o tres, ¿no? Yo hago la primera, me dice, en vez de medir la velocidad, este es el mismo test, pues yo le puedo poner el acelerómetro a la barra, el acelerómetro me lo mide, me lo graba, y yo a su vez le pido la percepción al sujeto ni bien termina el esfuerzo. Entonces, vamos a seguir un poquito y luego vamos a abrir el Excel. Este es el test progresivo, que ahora lo voy a mostrar en el Excel, que va a estar mejor para entenderlo, en el cual yo comienzo con una carga del 30, 45, 50, es decir, intento cubrirlo el espectro de cargas más amplio posible, dentro de las más ligeras a las más pesadas. Entonces, aquí tenemos el Excel esto es la planilla en blanco, y la voy a explicar con la planilla. Esta es una planilla completada con un press de banca. Evidentemente no he puesto el día, el nombre del sujeto. Esto es body mass, es la masa corporal, la estatura 194 centímetros, la edad de la persona. El ejercicio es el bench press, el press de banca. Se le introduce la carga que yo predigo como entrenador, que es 100 kilos. El peso inicial se multiplica la carga predicha por 30%. Habiendo terminado el primer bloque del seminario, que estaba relacionado con la evaluación de la fuerza muscular, del rendimiento de fuerza, en este segundo bloque vamos a analizar las diferentes metodologías que se han propuesto en la literatura para diseñar y aplicar el entrenamiento de fuerza. A partir de ese análisis de las diferentes metodologías que hay, yo voy a proponer lo que yo hago. No me voy a quedar simplemente diciendo estos hacen esto, esta es la metodología, sino que voy a decir, bueno, de todas estas metodologías, yo aplico mi método de entrenamiento de fuerza, es este. El diseño del entrenamiento, no pongo entrenamiento de fuerza porque esto es común a cualquier tipo de diseño de entrenamiento,
requiere que el entrenador manipule, controle, utilice todas las variables que están aquí. Nosotros programamos y además controlamos. Programamos porque utilizamos aspectos, decidimos sobre la parte biomecánica, y también programamos porque diseñamos y elegimos aspectos que se relacionan con el efecto fisiológico del entrenamiento. Evidentemente lo biomecánico y lo fisiológico están muy relacionados. Lo biomecánico se refiere a la selección de los ejercicios, porque vamos a decir qué ejercicio vamos a utilizar. Voy a hacer sentadilla, no voy a hacer sentadilla, voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Entonces ya estamos diciéndole qué grupos musculares y de qué forma, porque vamos a diseñar también la modalidad de ejecución. La persona va a hacer el ejercicio, lo va a hacer enfatizando la fase concéntrica, lo va a hacer enfatizando la fase excéntrica, va a realizar un ejercicio en una modalidad isométrica, el ejercicio va a ser estático. Y además, estos aspectos biomecánicos van a estar muy relacionados con los aspectos fisiológicos. ¿Y los aspectos fisiológicos cuáles son? Son la intensidad. La intensidad del entrenamiento de fuerza está relacionada con la magnitud de la resistencia a vencer y la velocidad de ejecución. Los dos factores, no uno solo. El volumen, cuánto trabajo voy a hacer, cuántas repeticiones voy a hacer, cuántas series y repeticiones de cada ejercicio. Ese es el volumen. Los métodos de estrategias de entrenamiento de la fuerza son muchos, muchísimos. Y hay mucha confusión aquí, muchísima confusión. Entonces yo voy a intentar simplificar este gráfico que es complejo, pero que no lo vamos a analizar en su detalle. Vamos a mencionar que hay aspectos biomecánicos que deciden sobre los métodos. Es decir, selección de ejercicios, modalidad de ejecución y resistencia a vencer. Hay gente que dice, bueno, el método de los ejercicios multiarticulares. Bueno, la sobrecarga relativa al porcentaje de un RM es el método tradicional que le llaman, nos basamos en el porcentaje de RM, que viene unido, y de hecho lo he puesto todo en la misma transparencia, con la relación entre máximas repeticiones y objetivos, que es el de Repetition Maximum Continuum, que es el típico de decir, entrena con un peso de 6 RM, de 8 RM, 10 RM, de 15 RM. Bien, luego viene el método basado en la velocidad, que lo vamos a repasar. Aquí tenemos este cuadro, lo he diseñado yo, pero en realidad incluye información que está publicada. Fíjense que he tomado el libro de Ratamed, publicado en el 2012, que es un libro guía del apoyado por la American College of Sport Medicine, y el libro tradicional del National Strength Conditioning Association, que es el libro madre de esta asociación, la cual hay muchas acreditaciones, y la cuarta edición, creo que es la última publicada, donde la publica Huff and Travis Triplett, con la cual trabajo cotidianamente y trabajamos mucho tiempo, seguimos trabajando y colaborando en muchas publicaciones. El entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Bien, yo voy a presentarlo, esta transparencia y esta transparencia, y ya en el bloque que viene retomamos todo y explico el método. Nosotros vamos a trabajar con un criterio de zonas de entrenamiento, y esto es un punto clave, porque no se entrena la zona de hipertrofia. La hipertrofia es una consecuencia adaptativa al entrenamiento de fuerza que se va a producir siempre. Y esto quiero ser muy categórico, porque hay una confusión muy grande aquí, y que lleva a las personas con la mejor buena intención a equivocarse cotidianamente con esto. La hipertrofia es una consecuencia adaptativa, no es una zona de entrenamiento. No entrenamos en hipertrofia, entrenamos para hipertrofia. Hipertrofia va a ocurrir siempre. Lo que podemos es potenciarla, lo que podemos es lograr un mayor grado de hipertrofia, como quieren los culturistas, o lograr un grado de hipertrofia específica, como quiere un atleta de velocidad, o de salto, o un luchador. Bueno, este es uno de los factores. No quiero decir que sea ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el más importante. Es un factor que define la zona de entrenamiento de fuerza y que está reflejado con la línea azul que sube y que se marca fuerza. Fuerza es la producción entre masa y aceleración. Bien. Entonces eso es fuerza y se mide en newtons, que está aquí en el eje secundario vertical. La velocidad de movimiento es la alcanzada durante el rango de recorrido articular de un movimiento específico, por ejemplo, sentadilla, press de banca, remo, cualquier ejercicio que utilicéis en el entrenamiento, ¿no? Y está reflejada con la línea roja, es una línea inversamente proporcional al aumento de la carga, o del peso, o de la resistencia.
Y a medida que vamos moviendo pesos cada vez más pesados, la velocidad que vamos a alcanzar va a ir cayendo proporcionalmente y por lo tanto estas dos variables van a determinar la zona de entrenamiento de fuerza, pero también la producción de potencia. Es un factor que tenemos que tener en cuenta porque hay pesos con los cuales se alcanza la máxima potencia mecánica y que podrían ser interesantes a trabajar con una población sedentaria. Entonces, esto es una serie al fallo, que es la misma que vimos hoy, nada más que hemos tomado a un sujeto específico, 37 repeticiones, 40% en bench press, y vemos que en el eje vertical tenemos la velocidad media, porque los ejercicios estos de press de banca, sentadilla, los que son de push o pull, es velocidad media. En el eje secundario vertical tenemos la presión subjetiva de esfuerzo. Y como ven, la velocidad sí cambia, que es esta línea aquí en azul. Ven que va cambiando, es muy raro que se dé idéntica velocidad, puede haber pequeñas diferencias, ¿no? Evidentemente alcanza la máxima velocidad en la tercera repetición, luego baja un poquito, recupera y se da una caída por debajo del 10 cuando detectamos 2 repeticiones consecutivas por debajo del 10%. Y aquí tenemos el mismo pero con un peso más alto. Ven que hacemos, ¿cuántas son? 9 repeticiones, estamos en 80%.